in what you... Is this the real life? Aló, ¿cómo están? Yo muy feliz porque hoy voy a estar reaccionando y analizando a una voz nueva para mí. Marcelito Pomoy, no sé si lo estoy pronunciando bien, espero que sí. Me lo han pedido algunas veces, se los leí bastantes veces, así que vamos a ver de qué se trata. No lo conozco, estoy completamente en cero, no sé de qué se trata. Vamos a revisar un poquito de qué se trata, al menos a ver con quién nos encontramos. Cantante conocido por filipino. Ya me espolearon. Conocido por su habilidad para cantar tanto en tenor como en soprano. Me espoleé sola, qué tarada. Pero quería saber de quién era, de quién se trataba. El gran ganador de la segunda temporada de Filipinas Got Talent. En 2019 participó de American's Got Talent. Ok. 36 añitos. Todo un niño. Bueno, aquí vamos. A ver. Ok, estoy un poco en shock, debo decir, porque no solo es que canta agudo, ¿viste? Porque agudo, bueno, sabemos que hay personas en el mundo que pueden cantar agudo, pero tiene un timbre súper... Cierro los ojos y siento que es una mujer. O sea, wow. Me llama un poquito la atención su manera de... su cavidad oral. Por momentos parece que está bastante cerrada por ahí, pero internamente tiene un manejo del paladar enorme porque le basta abrir un poquitito internamente para generar la cobertura necesaria para generar ese sonido y llevar su voz bien a la zona de la cabeza, a esa resonancia de cabeza. No necesita abrir tanto la boca, tal vez como siempre se enseña y como vemos en muchos cantantes. Él abre un poquitito. Igualmente, fisiológicamente se nota que su tracto vocal tal vez no es tan grande. Tal vez por eso también canta muy agudo, ¿no? Porque tal vez tiene esa facilidad por la fisiología de él, ¿no? Pero no necesita abrir enormemente. Él abre un poquito ya, cavidad oral, levanta un poquito el paladar y ya coloca hombre. Suena súper lindo aparte. Los dos timbres que está haciendo suenan muy preciosos. Wow, tiene una facilidad para ese cambio de resonancia. En ambos veo que más o menos la cavidad oral la maneja parecida, similar. Y no se oye nada falso, porque tal vez uno podría imitar el sonido de un hombre, de una mujer, pero se oye un poco falso, tal vez sobreactuado. Él lo hace y pensás que hay otra persona ahí cantando realmente. Juan, que es un sonido bien faríngeo, y eso lo ayuda tal vez un poco a llegar más a ese timbre. Sigue siendo increíble igual, ¿no? Pero sí, noto que usa un poquito más de twang en el sonido más soprano. Sácame esto. Wishclusive on Wish 107.5. ¿Fue un bostezo? O sea, fue un bostezo, ¿no? No sé qué hizo, pero... Y de tanto... Podría llegar a ser un bostezo porque de tanto ampliar la cavidad oral, mira, yo solo de hacerlo ya me da como ganas de bostezo. Quisiera ver una laringoscopía, o un rinofibro-laringoscopía, que es ese estudio que te ponen una camarita por acá para ver las cuerdas vocales y para ver lo que pasa alrededor, como los cambios físicos que hay entre el modo más del tenor y el modo que utiliza para la soprano, porque hay un uso de distintas cosas. La masa de las cuerdas vocales al estar en la soprano está todo más estirado, vibrando mucho más veloz, y al estar en la masa del tenor, digamos, todo va a vibrar un poco menos y las cuerdas vocales van a estar un poquito menos alargadas, un poquito más chiquitas de altura, ¿no? Y bueno, se van utilizando distintos mecanismos en los músculos vocales y cartílagos. Y sería genial poder verle todo eso a la vez. Bueno, yo que soy una nerd de esto, claro que sí. Pero es increíble cómo cambia y no se oye falso. No se oye falso para nada. Se escucha realmente como dos timbres distintos. Por lo cual tiene un manejo de resonancia increíble. Me imagino que debe ser un buen imitador, pienso yo, tal vez nada que ver, pero debe poder hacer imitaciones y jugar con su voz de muchas maneras. Me gustaría escucharlo tal vez en algo un poco más... A ver, esto fue como que fue a los extremos. Quiso realmente hacer el sonido de un tenor y el sonido de una soprano. Me gustaría escucharlo cómo sonaría él con su voz, sin intentar tal vez hacer estos cambios, ¿no? Más desde su personalidad. Estoy segura que debe tener un timbre vocal precioso, más precioso que lo que escuchamos seguramente. No me imaginé que iba a encontrarme con una persona que pueda manejar tanto
la voz de esa manera. Déjenme en los comentarios qué otras canciones tal vez de él podría llegar a escuchar y a reaccionar, ¿vale? Bueno, gente, que tengan un hermoso día. Gracias por haber estado aquí presentes en el video. Y nos vemos en el próximo video. Les mando un besazo enorme. Chao, chao. Is this just fantasy? Counting a landslide.